Hola, mi nombre es Facundo Sayek, mi número de celular es 155-852-15, soy licenciado en Psicología, egresado de la Universidad de la Marina Mercante y hoy me gustaría hablar de lo que es la adicción. La adicción es la búsqueda de recompensa, de alivio, a través de una sustancia o a través de una conducta. Obviamente que esta búsqueda de recompensa y de alivio va a traer problemas en cuanto a lo que es nuestro rendimiento laboral, nuestro rendimiento académico, un decaimiento de lo que son las relaciones interpersonales, familiares, de familia. Y lo más importante de todo esto es que hablamos de adicciones tanto a conductas como a sustancias, dado que está demostrado neurológicamente que comparten las mismas bases biológicas. Esto quiere decir que tanto el adicto como a sustancias, como el adicto a conductas, se activan las mismas partes del cerebro. Lo que hace más grave una adicción no es el tipo de sustancia a la cual soy adicto, sino más bien el vínculo que se genera entre la persona y el adicto, ¿sí? Lo que hace cada vez más grave una adicción no tiene que ver con el tipo de sustancia a la cual soy adicto, sino más bien a la dependencia psicológica y fisiológica que se genera entre la persona y la sustancia. Entonces, ¿cómo explicamos esto? En el adicto lo que pasa es lo siguiente: esta realidad en la cual vivo, este mundo en el cual vivo, me provoca displacer, angustia, ira. Por lo cual le doy un poder ilusorio a la sustancia o a la conducta de que me va a llevar a un mundo paralelo donde ese sufrimiento que esta realidad me provee no exista, o donde yo no sea consciente de la angustia que vivo en este mundo. Por lo cual, lo que buscamos a través de la adicción es un cambio de ánimo. Mediante la sustancia, yo me voy a sentir más desinhibido, alegre, me voy a sentir más seguro conmigo mismo. Por lo cual, cuando yo sienta que mis relaciones interpersonales empiezan a fracasar, con mi pareja me empieza cada vez a ir peor, con el trabajo, con la familia, con mi pareja cada vez me va peor, voy a sentir una tentación de reencontrarme con la sustancia para olvidarme de ese sufrimiento. Esto va a hacer que cada vez me aísle más. Tanto para la clasificación internacional de enfermedades como para el DSM-4, ahora salió el DSM-5, se habla de 3 términos, que son el uso, el abuso y la adicción propiamente dicha. Estos términos tienen límites muy poco claros. ¿Cuánto tengo que consumir yo para hacer un uso de una sustancia? ¿O cuánto tengo que consumir yo para hacer un abuso de la sustancia? ¿O cuánto tengo que consumir yo para ser un adicto? Claramente estas respuestas no pueden responderse porque no tienen una respuesta exacta. Sin embargo, nosotros sabemos que tanto el uso como el abuso terminan siendo el paso previo a lo que es una adicción. Esto va a hacer que cada vez nos aislemos más, porque al ver que mis relaciones no funcionan, que las situaciones cotidianas me empiezan a molestar, me voy a sentir cada vez más solo. Al sentirme cada vez más solo, más incomprendido, sin un sostén, voy a tener tiempo libre. En ese tiempo libre voy a pensar en la sustancia y en que esa sustancia va a aliviar todo este sentimiento de angustia que estoy sintiendo. Nuestro trabajo será
mostrarle al paciente un reto, modificar cómo percibe el mundo, cómo internaliza los datos que le provee el mundo y de esa manera plantearle objetivos. ¿Qué quiero decir? Que el paciente pueda ver los obstáculos como simplemente retos a cumplir, que el paciente se reencuentre con aquellas actividades que antes le provocaban placer y que luego ya no, por la sustancia o por la conducta, que empiece a recuperar aquellas amistades sanas y no solo y se separe de lo que son las relaciones de consumo, que el paciente pueda sentirse bien consigo mismo, encontrar cuáles son esas angustias de las cuales quiere escapar a través de la sustancia. Por lo cual es muy importante comprender que en el paciente encontramos un pensamiento obsesivo y un pensamiento compulsivo. Esto va a hacer que el paciente todo el tiempo esté pensando en la sustancia. Y compulsivo porque obviamente va a querer repetir compulsivamente el encuentro con la sustancia. Claro, al aislarse de su familia, de sus amigos, de la pareja, etc., el paciente claramente va a tener más tiempo libre. Al tener más tiempo libre, este pensamiento obsesivo lo va a hacer pensar todo el tiempo en qué quiere consumir, en cómo conseguir la sustancia, en cómo, a quién pedírsela, cómo comprarla. Y esto va a provocar un empobrecimiento emocional que lo va a llevar no solo a aislarse, sino en algunos casos a la conducta delictiva, porque no le va a alcanzar la plata para consumir cada vez más. Esto va a hacer que recurra en hechos como, por ejemplo, robarle a la familia, robarle a algún vecino, para poder sustentar este deseo compulsivo de querer consumir. Por lo cual, en la internación, lo que se busca es que el paciente pueda plantearse metas. Ya de por sí sabemos que el autocontrol de la sustancia no existe. El paciente, como una negación del problema, va a decir que puede dominar a la sustancia, que puede dominar el tiempo entre un consumo y otro, que lo puede dejar cuando quiere. Esto es una mentira propia del adicto para negar el problema. Lo que se plantea en la internación es, bueno, a vos te dicen que consumir esta sustancia o repetir compulsivamente esta conducta te está haciendo mal. Lo que te proponemos es una abstinencia de 30 a 60 días donde estés acompañado por personas que hayan vivido o que estén viviendo esta misma situación en conjunto con un grupo interdisciplinario y que después comparemos tus sentimientos hoy o cuál es tu situación emocional hoy y cuál va a ser dentro de 60 días. Claro, obviamente que al ser una enfermedad crónica, la recaída es prácticamente imposible. En alguna salida transitoria es muy probable que haya una recaída, pero es muy importante entender que la recaída es parte de la recuperación. ¿Por qué hablamos de recuperación y no de cura? Porque es una enfermedad crónica en la cual el paciente se va a recuperar, pero siempre va a existir el peligro de una recaída. Entonces, en este encuentro con personas que hayan pasado por lo mismo o que estén pasando por lo mismo, el paciente se va a sentir contenido, se va a sentir comprendido, va a ser evaluado mediante el equipo interdisciplinario y esto va a servir de un estímulo para que el paciente se empiece a dar cuenta que realmente en su vida necesitaba un cambio.
Hablar con personas que hayan pasado por lo mismo va a ser un cambio notable, porque el paciente se va a dar cuenta que lo que le pasa a él no solo le pasa a él, sino que hay gente que pasa por lo mismo y que sufre con los decaimientos que ha provocado la sustancia. Y es muy importante el rol de la familia en cuanto a una participación activa dentro de lo que es el tratamiento. Nosotros sabemos que existen familias funcionales y familias disfuncionales. El solo hecho de que en la familia haya un adicto ya nos habla de una familia disfuncional. La diferencia entre una familia funcional y una familia disfuncional es que en una familia funcional existen roles, existen jerarquías, existen normas flexibles pero claras, existe respeto, existe un sentimiento de integridad, de pertenencia, donde uno, sin perder la identidad de uno mismo, sabe que pertenece a un grupo y es una parte importante de ese grupo. Esto es lo que llamamos dinámica familiar. Mientras que en una familia disfuncional no hay roles, no hay jerarquías, hay una disfunción de roles, un hijo que insulta al padre, una hija que le dice a la madre lo que tiene que hacer, una comunicación de igual a igual, donde no hay esta diferencia de roles, hay una incapacidad de reorganización ante una crisis, imposibilidad de cambio, y es el famoso esconder la tierra bajo la almohada o bajo la alfombra, ¿no? Porque hay una negación constante de los problemas. Las personas en una familia disfuncional niegan el problema, creyendo que es normal, que no haya comunicación o que haya faltas de respeto, que pueden llegar a golpes de puño o a insultos entre una madre y un hijo, entre un hijo y una madre, entre hermanos, etc. Nosotros lo que brindamos son herramientas. Nosotros no podemos asegurar una recuperación como profesionales. Nosotros brindamos herramientas, mostramos un camino y acompañamos al paciente a recorrer ese camino. Y la familia debe hacer lo mismo. La familia debe acompañar al paciente en este camino. Es muy difícil que la familia pueda entender esto, porque lógicamente la familia no logra comprender muchas veces lo que es el amor con límites. Entonces, claro, cuando la persona, o la familia mejor dicho, logra entender lo que es un amor con límites, se empiezan a ver los primeros cambios muy positivos en el paciente. Nosotros sabemos que la recaída es parte del proceso de recuperación. Hay que entender la recaída, entender qué produjo la recaída para trabajar sobre eso, para evitar una futura recaída. Pero eso no quiere decir que el tratamiento esté fallando, claramente. Entonces, es muy importante lo que es la ayuda mutua. Tanto para la familia como para el paciente. El paciente en cuanto a estar con personas que hayan convivido con lo mismo. Y la familia por la codependencia. La familia se termina volviendo adicto. Así como el adicto es adicto a una sustancia o a una conducta, la familia se termina volviendo adicta al adicto. Entonces todo el tiempo está pensando en dónde estará, a qué hora volverá, con quién se fue, a qué hora habrá que llamar a la policía, habrá que llamar al hospital. Entonces, en esa codependencia del adicto, la familia se termina olvidando de sí. Entonces termina volviéndose un obsesivo de pensar dónde está o qué está haciendo esta persona. Claro, la familia va a decir, bueno, pero ¿cómo hacemos? Pues mira cómo está,
lo dejamos 2 días solo y mira cómo volvió. Es muy difícil hacerle entender esto a la familia en cuanto a amor con límites. La familia es un recurso indispensable para lo que es un tratamiento medianamente exitoso de una adicción. Nosotros vemos en el paciente que es incapaz de proveer estabilidad, de cumplir el rol de adulto, incapacidad de asumir responsabilidades. Entonces, lo que se observa en el paciente, en su conducta, son altibajos. Pero estos altibajos no son solo patear paredes, patear puertas, tirar platos, tirar sillas, no. Estos altibajos también tienen que ver con la culpa, con la vergüenza, con las cosas que prometo y no puedo cumplir, las palabras que doy y después no puedo sostener. Esto genera mucha culpa, mucha angustia, tanto en el adicto como en el paciente, porque el paciente no puede cumplir el rol de adulto, no puede hacerse cargo de su propia vida. Entonces, claro, en esta dinámica familiar, en la pareja o en la familia, cuando uno empieza a hipofuncionar o funcionar peor, lógicamente el otro, ¿qué va a hacer? Va a funcionar un poco más para suplir las deficiencias del otro. Entonces acá se provoca el primer desequilibrio. En este desequilibrio, bueno, aparece el primer error de la familia, que es la sobreprotección. Que no pagaste tus deudas, yo las pago. Que te quedaste dormido y no fuiste a trabajar, bueno, yo voy a llamar a tu trabajo, voy a inventar que te quedaste dormido para que no te echen. Que volviste intoxicado y por eso tuviste un problema con tu pareja, bueno, yo voy a ver de hablar con tu pareja para que te entienda. Entonces acá caemos en una sobreprotección. Claro, la sobreprotección no es gratuita. Entonces después viene el desafío, la provocación. Mira cómo me hiciste quedar en el barrio, mira cómo me hiciste quedar con mis amigos, que dónde está la plata de tu sueldo, que qué hiciste, que me está faltando esto. Entonces, si yo te sobreprotejo y después te ataco, si te cuido y después te desafío, no te estoy ayudando. En mi intento de que vos vuelvas a funcionar como un adulto, sin quererlo, contribuyo a que tu comportamiento sea cada vez más irresponsable. Entonces, se ve una víctima y un victimario, un bueno y un malo, en el cual el adicto termina diciendo, bueno, vivir acá es imposible, no te aguanto más, me voy al bar. Y en el bar, para olvidar la angustia, vuelve a consumir, porque vivir en esta realidad se hace sumamente insoportable. Entonces, me gustaría dejar un par de tips. Primero y principal, aprender de la enfermedad a los familiares. ¿Sí? Que los familiares aprendan de la enfermedad. No solo la del adicto, sino la de ellos. Porque el solo hecho de convivir con un adicto también los hizo enfermos. Entonces, aprender de la enfermedad. Si no es parte de la solución, es parte del problema. Entonces, ocúpese de usted. Vaya a la peluquería, recupere sus amigos, vea qué hace con sus ahorros, salga a divertirse. Ocúpese de usted. Por otro lado, identificar lo que es estas conductas de sobreprotección y desafío. Elimínelas. No pelee ni proteja más. El resentimiento. Es lógico que lo tenga. Es lógico que tenga rencor. Bueno, trátelo en su terapia o en otro lado. No en el adicto porque no lo está ayudando. Desde ya